en el contraataque es donde se tiene mayor éxito para mí en el knockout. Porque cuando vos atacás, no te preocupas por defender. Muchos apuestan a la formación de campeones y entrenan al resto como si ya fuera campeón. Entonces eso también genera mucha frustración. Como tenés que ir a pelear, te enfocás en pegar, la bolsa, vamos, lucha. Después pegás para cualquier lado, haces cualquier cosa, llegás sin saber qué es lo que vas a hacer. Nosotros tenemos objetivos y estrategias y ellos resuelven. Las artes marciales en general, pero principalmente los deportistas, tienen que ser disciplinados, si no, no llegan al alto nivel. Estamos hablando de alto nivel, de verdad, querer ser el mejor, estar entre los mejores, llegar arriba. La disciplina es el eje de todo para mí, en cuanto al desarrollo general de la persona. Tatiana se focalizó toda la vida en ser competidora de elite y el éxito que tiene hoy es porque confluyó la preparación que tenía con la oportunidad que se generó. El mensaje más claro que le podría decir a las personas es: confíen en el Combat Taekwondo. Combat Taekwondo rompe todos los esquemas. Hoy recibimos a un invitado que se ha dedicado a grandes propósitos: construir, enseñar y elevar a las artes marciales, además de preparar a atletas física y mentalmente en el camino hacia el éxito. Él es un formador, un dirigente, un emprendedor, pero sobre todo, un hombre que entendió que el taekwondo no es solo patear y golpear, es un camino de vida lleno de filosofía y valores trascendentales. Alguien que no solo acompaña a atletas, sino que impulsa procesos, proyectos y sueños. Es un destacado licenciado en Educación Física y entrenador. Cuenta con más de 34 años de dedicación. Ostenta el cuarto dan de Kukyu-Won y de la Federación Uruguaya de Taekwondo, FUT. Presidente de Professional Taekwondo Federación Uruguay. Presidente de Combat Taekwondo Uruguay. Presidente de ATI Uruguay y CEO de Poder Marcial. Hoy en nuestro espacio tenemos el enorme agrado de recibir al licenciado Nelson Insaurralde. Muchas gracias por la invitación, excelente proyecto y bueno, felicitaciones porque la verdad es algo muy profesional lo que están haciendo y creo que va a tener mucho futuro para brindar espacios nuevos de conocimiento al público en general. ¿Qué te pareció la presentación, más o menos? Muy completa. Creo que lo único que le cambiaría es lo del cuarto dan, que ahora soy sexto dan. Ah, ahí va, bien. De la Federación Uruguaya de Taekwondo soy quinto y a nivel de PTF avancé hace poco a sexto dan. Ahora, si tuvieras que describir lo que te atrajo al taekwondo, ¿qué sería? Bueno, yo siempre fui de pequeño era un niño muy activo, ¿no? Y en ese momento, por allá por los 90, estaban las artes marciales en auge, ¿no? Empezó en el cine, claro. En el cine de acción ya venía surgiendo y mi padre era fanático de las artes marciales. Pero como yo era muy inquieto, un día mi padrino me dijo: ¿no querés hacer taekwondo? Y yo dije: ¿qué es eso? Porque no estaba dentro de lo que se veía en la tele. Claro. Y me dijo: es como el karate. Le digo: sí quiero. Y ahí arrancamos con el taekwondo. Mirá qué lindo. Pero como yo no era... yo era muy pequeño, no entendía la disciplina que lleva el taekwondo y entraba y salía de la clase todo el tiempo hasta que en un momento pude canalizarlo bien y ahí empezar firmemente, ¿no? Un poco mencionaba Emma también, sos licenciado en Educación Física, ¿no? Desde ese lugar, ¿cuánto te aporta tu educación a la hora de coachar a un alumno? Tanto en la preparación mental como en física del atleta. Toda la vida, desde los 5 años que arranqué, ya supe que quería ser profesor. O sea, yo empecé taekwondo, me di cuenta de que me gustaba mucho, que me gustaba ser perfeccionista en lo que hacía, tener muy buena calidad técnica. O sea, ya desde pequeño, bueno, me gustaba entrar en todas las competencias que había. O sea, la idea era alcanzar el máximo potencial. Y cuando a los 13 años empecé a dar clases en el sillón, wow. Corría los sillones de mi casa, las mesas, y en el living de mi casa llegué a tener 6 alumnos, y estuve 2 años dando clases hasta que en un momento mi padre me dijo: bueno, mira, no, estudia, concentrate en estudiar. Sí. Y yo ya sabía que quería estudiar porque yo... mirá porque bueno. Yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para dar mejores clases de taekwondo? Entonces dije,
bueno, lo más cercano fue la educación física. Me orienté en los institutos de educación que tenía en Ciudad del Plata, donde yo estaba viviendo. Y ahí empecé la carrera de educación física. Y en realidad, en un momento me había planteado viajar a Cuba porque ahí había una especialización en deportes de combate. Pero dije, bueno, mientras voy a pasar por el ISEF. Mientras estos meses que estoy acá, voy a tratar de entrar al ISEF. Claro. Hice la prueba del ISEF, que éramos 350 personas para entrar. No es como ahora, que como por sorteo, creo, si no me equivoco. No quedé, porque la prueba era muy exigente, tanto teórica como física. Luego, en el siguiente año dije, bueno, ¿a dónde voy? No, yo quiero hacer educación física porque quiero dar mejores clases de taekwondo. Entonces ahí inicié la enseñanza formal. Yo tenía 18 años, recién cumplidos. Inicié la enseñanza formal en 2 centros de enseñanza y después, al día siguiente, lo intenté de vuelta. Y quedé a 10 lugares. O sea que dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Le dije, no, esto es lo mío, tiene que ser por ahí. Así que lo volví a intentar. Lo volví a intentar y lo logré, y ahí fue como continué con la licenciatura en educación física. Pero en realidad no me motivaba tanto la parte de la educación en sí hacia los niños directamente, estrictamente desde lo curricular en primaria y secundaria, sino que me interesaba abocarlo a las artes marciales. Entonces todo lo que aprendí de todo lo que me enseñaron en el ISEF lo trataba de extrapolar hacia las artes marciales, y eso creo que la formación, la capacitación es uno de los ejes del trabajo que yo hago, porque además no es que solo hice la licenciatura, sino que año a año, todos los años, yo trato de estar al día con la educación física. O sea, por ejemplo, están los congresos de Punta del Este, organizados por Andrés Barrio, Rubén Argemi, que ahora ya no está junto a nosotros, y ellos realmente en todo lo que es educación física a nivel nacional realmente aportan una gran diferencia. Son formadores de formadores, y a nivel de entrenamiento traen a especialistas de muy alto nivel, y nosotros todos los años yo trato de estar ahí como para estar al día, ¿no? y seguir. Entonces yo confío muchísimo en lo que es la formación. La formación es el eje de mi propuesta de trabajo, ¿no? ¿Qué cosas del taekwondo te ayudaron a ser un mejor profesional, ya que más o menos unos 34 años, más de 30 años tienes en la formación? Bueno, lo que muchas veces a las personas le atrae de las artes marciales, porque piensan que las artes marciales tienen un valor agregado a la formación de la persona, ¿no? Por los valores que transmite. Tal cual. Pero en realidad, esto yo lo descubrí cuando viajé a Corea en el 2017, en realidad ellos son así. No es que el arte marcial, por practicar taekwondo, karate, judo, no sé, las artes marciales en general, me refiero a las tradicionales, no los deportes de combate, capaz como el boxeo o el kickboxing. Tienen un valor agregado porque las personas de donde nació tienen esa estructura de vida. Tal cual. Entonces, qué lindo. Así como tienes que saludar para entrar al tatami, o tienes que saludar a tu maestro, tienes que saludar a cualquier persona, jerarquía, en cualquier ámbito. No es que solo se haga en el tatami, en taekwondo. Entonces, esa disciplina que está intrínseca en la cultura, lo que trae es que progreso. Por algo China, Japón, Corea son potencias mundiales, y porque tienen una estructura de vida, de desarrollo, de trabajo, de lo que es la puntualidad, de lo que es el honor, de lo que es la confianza, de cómo se trabaja cada cosa. Los valores que están intrínsecos, o sea, están arraigados a la cultura. Entonces, eso creo que es el mayor potencial que tienen las artes marciales, ¿no? ¿Crees que cualquier persona puede hacer taekwondo? ¿Cualquier persona? Sí, claro. Todo depende de la mentalidad del que imparte lo que enseña, ¿no? O sea, a ver, un poquito por ahí. Y porque yo utilizo mucho un término que aprendí en filosofía en el liceo, que es la cosmovisión.
¿no? Es la visión del mundo. Depende de la visión que tú tengas, que eso te la da obviamente tu formación, tu experiencia y tus creencias. Claro. Esa cosmovisión te va es el lugar de donde estás mirando. No es lo mismo mirar de arriba de una montaña que desde el medio, que desde abajo, Claro, que desde atrás. qué lindo. Entonces, la visión que tenés de la realidad y de lo que vos querés lograr con ella y tu formación es lo que te va a impulsar o hacer que impulses a otros. Bajo esa visión, yo te puedo decir que mi formación hoy me permite poder hacer que un niño haga taekwondo, joven, adulto, y alguien de tercera edad que haga taekwondo. Mira qué lindo. Porque evidentemente el niño de 5 años, de 4 años, no va a hacer el mismo taekwondo que una persona de 20 o de 30. Claro. Y una persona que tenga 50, 60, 70 no va a hacer el mismo taekwondo que una persona de 20 o de 30. Sí. Entonces ahí es donde entra la formación. Claro. Ahora, que todos puedan, que sea accesible a todos, no quiere decir de que todos vayan a hacer lo mismo. Claro. Y eso es un debe, yo creo, que tienen todas las artes marciales. En Uruguay seguro, pero a nivel regional y mundial también. Porque no todas las artes marciales, o sea, no todos los estilos de taekwondo, por ejemplo, o las diferentes líneas de taekwondo, tienen desarrollados sistemas acordes a cada etapa de la vida. Sí. Entonces, de repente, nosotros, por ejemplo, acá en PTF, que es Professional Taekwondo Federation, intentamos que sea lo más profesional posible. Y cuando me refiero a la parte profesional, no quiere decir que los que ya estén trabajando no sean profesionales, sino que el profesionalismo lo que hace es asegurar un proceso. Cuando tú vas al médico, vas a un profesional, y ese profesional es muy probable que te derive a otro especialista. Claro, tal cual. Y ese especialista, porque si ya vas a un profesional, ¿por qué vas a un especialista? Bueno, para minimizar errores, claro, para asegurar un proceso más confiable en base al conocimiento o el desarrollo que tenga esa persona en esa área. Bueno, nosotros lo que queremos con Professional Taekwondo Federation justamente es eso. Es asegurar que el proceso de enseñanza, aprendizaje del taekwondo esté acorde a, que la competencia esté acorde a. Y eso es un debe que hay en las artes marciales, en sentido general, ¿no? Claro. O sea que sí se puede. Se puede. Creo que falta formación y trabajar en eso. Pocos, yo sigo una persona que es Fernando Aquilián, en la parte de educación de taekwondo. Conversamos mucho con Fernando, él es argentino, él es licenciado en educación física, es quinto año de taekwondo y tiene un posgrado en educación. O sea, un posgrado no, perdón, una licenciatura en educación. Okay. Y ha escrito libros de taekwondo y particularmente este es un tema que hace poco tiempo empezamos a conversar, y es que pocos apuestan él dice, pocos apuestan a la formación de los niños, que son los que sustentan las artes marciales. Claro. Hoy Tatiana estuvo hablando mucho de los niños y estuvo dando mensajes alentadores hacia los niños. O sea, nosotros estamos pensando en los niños porque en realidad los niños son lo que, o sea, los niños, nosotros empezamos de niños. Claro. Los niños son los que sustentan todo. O sea, tú vas a un torneo y deportistas de muy alto nivel, ¿cuántos tienes? Uno, dos, son tres, pocos los que van llegando. 5. ¿De cuántos? ¿De 200 o 300? ¿Y los demás qué? Claro. Entonces, muchos apuestan a la formación de campeones, y entrenan al resto como si el resto ya fuera campeón, cuando en realidad pueden haber procesos de desarrollo que son más adaptables a esa edad y a ese nivel. Entonces eso también genera mucha frustración. Perdón que me extienda, ¿no? No, está perfecto. Pero es un tema justo que me interesa mucho, porque la formación acorde a cada nivel y edad, como lo dije antes, es un debe, y las personas que se forman pensando en, bueno, voy a hacer un curso de fuerza y potencia para que mis alumnos sean más fuertes. Pero ¿por qué no hay una formación de cómo funciona el cuerpo de ese niño o de ese joven o de ese adulto para brindar un mejor entrenamiento acorde a la etapa evolutiva en la que está? Claro. ¿No? Hay una parte que es madurativa y una parte, o sea, en el desarrollo obviamente tenemos la maduración como el eje, ¿no? Claro, tal cual.
físico, psicológico, emocional, o sea, psicofísico, emocional. Entonces, en la parte física no puede estar alejada de la psicológica, no, es todo uno. Claro, por eso se dice psicofísico. Entonces, muchos apuestan a lo físico y no descuidan el resto. Se olvidan de que son niños, de que tienen que jugar, de que se tienen que divertir, de que hay que tener un poquito más de paciencia, que tienen que empezar con menos y ir llegando a más para ganar confianza. O sea, es todo un proceso que realmente tiene que ser constructivo, Claro. ¿no? Y no destructivo. ¿Qué sería un proceso destructivo? En donde hay frustraciones, donde hay abandono, donde son procesos que quedan truncados porque hay malas gestiones dirigenciales. Entonces esos procesos se trancan, se cortan y generan no solo menos actividad, sino que generan pobreza en el deporte. Me refiero a pobreza de persona, capital humano, ¿no? Algo que se da por obvio, ¿no?, es el descanso. ¿Qué tan importante es el descanso en un deportista? Bueno, ya desde la educación física se trabaja, desde la educación física te podría decir desde la vida. Para ir a trabajar, qué tan importante es el descanso que tú tienes en la noche. Para estudiar, qué tan importante es lo que tú descansas en la noche anterior para poder ir a una prueba y estar con la mente lo suficientemente atenta y que funcione todo correcto. Tal cual. O sea, en realidad el descanso es parte del ser humano. Bueno, está marcado por el ciclo circadiano, ¿no? Claro. O sea, un poquito de eso. el sol genera un impacto en nuestro cuerpo a nivel hormonal y eso genera que se despierten hormonas o se activen o no, unas u otras. Yo no soy un técnico adecuado como para hablar del tema, no voy a hablar como si supiera, pero sí he leído algún que otro libro del método circadiano, por ejemplo, en lo que es la nutrición, y esto no escapa del deporte. Claro. No vamos a entrenar a las 3 de la mañana porque nuestro sistema hormonal en ese momento está listo para descansar. No es que no se pueda, sí se puede, claramente, pero estamos hablando de entrenar en las mejores condiciones y de generar el mejor éxito. Claro, ¿no? O sea, el mejor rendimiento, para decirlo correctamente. Entonces, el descanso es fundamental. El trabajo, yo le explico a mis alumnos esto mismo. Como hoy mencionaba Tatiana, cuando ella llegó hacia nosotros, una de las cosas que regulamos fue el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo no puede exceder el tiempo de descanso. Claro. Por razones obvias. La contracción requiere relajación. Claro. No estamos todo el tiempo contraídos. Claro. Y cuando estábamos todo el tiempo contraídos, generamos lo que se llama una contracción tetánica, que es como un calambre. Claro. ¿No? Sí. Esa contracción que, bueno, hay veces que si estás en la computadora, generas ese tipo de tensiones excesivas, ¿tá?, por el hecho del trabajo continuo, y eso empieza a generar otro tipo de repercusiones. Claro. En el deportista es lo mismo. Estamos trabajando con el cuerpo del deportista. Entonces, lo que sí tenemos que saber es cómo funciona el cuerpo deportista previamente. No es solamente una marioneta que se mueve y hace patadas. Claro. Adentro le pasan cosas. Sí. Y nosotros, mirá, qué importante. si no tenemos formación o no nos preocupamos, porque no es solo no tener, nadie tiene la obligación de saber. Pero si uno está a cargo, tiene la obligación de formarse. Claro. Y no suponer. Entonces, por eso hoy yo mencionaba al principio que la formación es el eje de mi propuesta de entrenamiento. No es porque ser un técnico teórico sea sumamente importante, no, sino que hay que conocer nuestra herramienta de trabajo para poder generar un buen rendimiento con esa herramienta de trabajo, no que no se arruine, sino que se mejore, cómo alimentarla correctamente, cómo hacer que esa persona esté feliz con el proceso, que sea algo, o sea, que se marque un objetivo en conjunto. Claro. No, yo nunca voy y les digo, vos vas a ganar y vos vas a hacer esto y vos tenés que hacer lo otro. No, es un trabajo en equipo. Tal cual. ¿No? Entonces, cuando Tatiana me preguntó en Combat Taekwondo, me dijo, yo quiero entrar en esto. Y yo en ese momento estaba en una situación dirigencial estable. Yo le dije, yo no quiero inmiscuirme en la parte organizativa, pero
quiero seguir siendo Nelson, quinto dan de taekwondo, WTF, Claro. pero te voy a apoyar hasta donde quieras llegar. Porque considero que podemos hacerlo, ¿no? Aparte de los retos, siempre son lindos. Claro, Obvio. sí. Vos sabés que eso me da pie para la siguiente pregunta, que era cuán importante es la alimentación en los deportistas de alto rendimiento y aparte, especialmente en los deportistas de combate que se enfrentan a la balanza antes de una velada. Bueno, como lo mencioné antes, en las artes marciales, todo lo que es la estructura filosófica, ¿no? Está relacionada con la cultura propia oriental, en donde lo que es la energía, o sea, los puntos de energía, todo lo que es la parte teológica, ¿no? Ahí va. Está muy relacionada a los puntos de energía del cuerpo, o sea, el autoconocimiento. Ya desde la expresión de lo que se llama, por ejemplo, en taekwondo un kiap. A ver. El kiap, el ki es energía y hap es concentración, y es el grito que se realiza al realizar el golpe. Ves los dibujitos no sé, de Dragon Ball Z, que a mí me encantan, y eso es el ki. ¿Qué es el ki? Claro. Es la energía. Entonces, claro, o sea, uno lo ve de un punto de vista como fantasioso, pero claro, si vas a hacer Reiki, ¿por qué la gente va a Reiki? Porque te trabajan los puntos de energía. Claro. El yoga trabaja los puntos de energía y trabaja el físico en base al desarrollo de la alineación de los chakras. Entonces, claro, empezamos a eso. La bandera de Corea, a la que saludamos todos los días, tiene los trigramas en los extremos que simbolizan agua, cielo, fuego y tierra, que son, tiene el símbolo del yin y el yang, que claro, son que ellos en todo están poniendo la filosofía de vida. Lo que no quiere decir después que todo el mundo sea igual. O sea, evidentemente que hay algunos que se van para la parte deportiva y dejan la parte más marcial. O sea, hasta los monjes Shaolin en China ya uno puede ir al templo, antes no se podía. O sea, todo se va como cambiando. Pero relacionado a esto, yo te preguntaría lo mismo. ¿Qué tan importante es la alimentación para una persona que trabaja todo el día en la construcción, que trabaja todo el día en movimiento? O sea, en realidad estamos hablando de lo mismo, es el mismo cuerpo, nada más que se mueve un poco más, 2 horas más por día o 4 horas más por día, se hace doble turno. Claro. Entonces, en realidad es el mismo cuerpo. Si me preguntás, yo no soy licenciado en nutrición, por lo tanto no voy a hablar de nutrición, pero cuando yo tuve inconvenientes con la parte nutricional con mis alumnos, me refiero a inconvenientes en el sentido de que ellos hacían cosas que yo sabía que no las tenían que hacer porque yo recibí una formación mínima de nutrición en el ISEF cuando estuve estudiando. Entonces, evidentemente, más allá de que yo haya sido deportista también, Tal cual. no consideraba correcto eso, pero no consideraba correcto que yo se lo dijera. Claro. Entonces, nosotros hacemos anualmente seminarios técnicos y ahí incorporamos un nutricionista deportivo. Ah, mira. Y el nutricionista deportivo, a todos los alumnos que estaban presentes, les explicó y les desasnó sus dudas de cómo era el corte de peso, el trabajo previo a la competencia, el día de la competencia, y nosotros eso lo compactamos y lo dejamos en un manual de enseñanza que se lo entregamos todos los años. Importante. Sí, la parte de nutrición es muy importante porque somos lo que comemos. Claro. Entonces, ¿cómo no vamos a procurar formar a la gente? Entonces, ahí donde yo digo, a veces en algunos contextos es como que desestiman la tarea del entrenador, desestiman la tarea del técnico, desestiman la tarea del nutricionista, desestiman la tarea del psicólogo. Es como que desestiman la tarea hasta del masajista, pero un mal masajista te hace un masaje que te rompe la fascia en el momento, y te inflama todo, y después cuando vas a competir, en vez de estar al 100, estás destruido. Te relaja los músculos cuando los músculos tienen que estar a full. Entonces un buen masajista tiene que saber bien en qué proceso te va a hacer el masaje y cómo va a hacer ese masaje. Claro. No es solo ir a hacer un masaje deportivo. Tal cual. Y no se aprende eso en 2 meses de curso de masajista deportivo. Perdón, no es por
No, desestimar está bien. el conocimiento de lo demás, pero a veces uno hace cursos cortos Claro. de entrenamiento, de nutrición, de masaje, de kinesiología, y son cursos como para brindar ideas de Muy genéricas. Genéricas, claro. O sea, si yo les hiciera a ustedes un curso de preparación física, va a ser un recorte de mi recorte de mi recorte. O sea, Claro, del recorte del profesor que me enseñó a mí, yo le voy a hacer un recorte para ustedes y ustedes de eso van a aprender una parte, porque no lo van a aprender todo. Claro. Entonces se pierde conocimiento. Por eso es muy importante formarse constantemente. Si vamos a lo técnico, de lo cual a mí no me gusta hablar porque no es mi especialidad, Ujú. evidentemente hay un tema de consumo de energía. Nuestro cuerpo es una máquina que consume energía todo el tiempo y dependiendo del trabajo físico que se haga, que esto sí puedo hablar, es cuánto tenemos que tener de calorías Claro. y de Ahí va. proteínas y de sales. O sea, nosotros tenemos que utilizamos mucho la bebida de reposición. De hecho, cuando Tatiana hizo el corte de peso de Combat Taekwondo, no recuerdo ahora la empresa que la promocionó, pero tenía con qué recomponer todos los energía. electrolitos, la glucosa. O sea, hicimos como un bombardeo de glucosa después de eso. Claro. No es que hizo ese corte de peso y después dijimos, bueno, vamos a comernos una milanesa al pan con frita. Claro, es un proceso. ¿no? O sea, la nutrición está ahí porque vos al deportista le tenés que dar algo que pueda digerir rápidamente, que pueda recomponer rápidamente y que si lo usa le genere las proteínas, los carbohidratos necesarios, los carbohidratos para utilizarlo y las proteínas para todo lo que son mensajeros químicos, ¿no? Claro. Las proteínas también son mensajeros químicos, además de la parte estructural. Regulan nuestras hormonas, regulan obviamente la parte estructural a nivel muscular. O sea, por eso los largos ayunos no están recomendados. La hidratación no puede ser cualquier hidratación cuando vos estás perdiendo peso. Tenés que hidratarte con Gatorade. Yo me acuerdo que cuando ella hizo el corte de peso y dio el peso, yo salí caminando como 2 kilómetros, no sé cuánto fue, porque claro, donde estábamos no habían almacenes. Claro. Y salí y vine con 2 bolsas de Gatorade. Y le dije, tomá. Y empezamos, porque no puede ser cualquier hidratación. Porque la relación soluto-solvente de la sangre, ¿no? Todo lo que es las sales minerales, tienen que recomponerse. Si le das solo agua, ¿no? Se queda sin mucho sodio y potasio, o sea, cambia los niveles y después empiezan los calambres. Entonces, Y todo eso tenés que estarlo pensando y eso te lo da una formación básica, mínima, ¿no? O sea, que tenemos que tener todos los entrenadores de alto nivel, me parece. Tal cual. Está muy bueno. Hablaste mucho de la filosofía de vida, el estilo. ¿Qué hábitos o creencias crees que hacen a un campeón? La disciplina. A ver, mira, ¿qué palabra? Las artes marciales en general, pero principalmente los deportistas, tienen que ser disciplinados, si no, no llegan al alto nivel. Mira. Estamos hablando de alto nivel de verdad, ¿no? Sí. O sea, querer ser el mejor, estar entre los mejores, llegar arriba. La disciplina es el eje de todo, para mí, Mira. en cuanto al desarrollo general de la persona. Tatiana es una persona súper disciplinada, súper metódica y pragmática. Ella hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y le tenés que decir que no haga más porque ella piensa que si hace más va a ser mejor. Y eso es, en cuanto a lo que yo decía, de la regulación del tiempo de descanso. No, pero yo le hice, no hagas 2 tiempos en uno. No, pero allá vos, no, tenés tanto tiempo de descanso por esto. Claro. Un poco también lo que mencionabas, ¿no? La importancia de tener a una persona que te asesore bien, más allá de que use una misma, o sea, no usar una misma fórmula para todos, ¿no? Claro. Ahí es un claro ejemplo, ¿no? Sí, o sea, esto es como todo. O sea, en los deportes está la táctica y la técnica y la táctica. Y puede ser la misma técnica, pero puede ser diferente táctica, la diferente estrategia.
O sea, un deportista puede ser técnicamente igual al otro, pero ¿por qué el otro es mejor? Y porque su estrategia, su táctica es distinta. Claro. Entonces ahí es donde va el entrenador. ¿Por qué en el fútbol es tan importante el entrenador? Digo el fútbol que es un deporte por excelencia más difundido en todo el mundo. Pero en nosotros igual. ¿Por qué un deportista que patea igual, que tiene la misma resistencia física, por qué le gana al otro? Por el ingenio, la estrategia. Claro. Entonces va por ahí, me parece. Vos sabés que me das un pie perfecto. ¿Cómo se moldea la mentalidad de un deportista de élite? ¿Y qué importancia tiene la concentración también para llegar al máximo rendimiento? ¿Qué bueno, como lo mencionaba recién, la disciplina es el eje de llegar. Claro. Yo llego si me autoexijo a hacer lo que debo hacer. Cuando algunos deportistas querían entrar a la selección nacional y se me acercaban, alumnos míos, ¿no?, de años, yo les decía, bueno, mira, si querés estar en la selección nacional tenés que hacer esto. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí. Yo ya sabía que algunos iban a durar y otros no. Pero las reglas estaban echadas. Cuando no llegaban, yo les decía, pero ¿te acordás que yo te dije hacer esto y esto? Sí, bueno, ¿lo llegaste a hacerlo? No. Entonces ahí está el error, primero. Nosotros con Tatiana, que ella lo explicó muy bien en la parte previa al combate, nosotros teníamos un foco en el combate y después cambiamos el foco del combate. Porque dependía de las circunstancias y los recursos que teníamos para el entrenamiento. Ahí pasa también con las lesiones, todo eso tenemos que reenfocar. Sí, y los objetivos son letales, o sea, son importantísimos. Pero para tener un objetivo tenés que saber conocer al deportista, ¿no? Que es todo lo anterior. Todo lo que veníamos hablando. Entonces, yo conozco a mis deportistas, en este caso Tatiana es una deportista que físicamente es muy aplicada, entonces podemos concentrarnos bien en la parte táctica, porque ya hay un trabajo previo que ya está hecho. Y la mentalidad del deportista es mucho acompañamiento. O sea, a mí me gusta hablar mucho. No sé si se dieron cuenta. A mí me gusta hablar mucho con mis deportistas y con Tatiana, además de que es un integrante más de mi familia, nos conocemos muchísimo y entendemos que hay momentos en donde me doy cuenta que ella está más baja y yo interacciono más con ella. Hay momentos que ella está más enfocada y simplemente dejo que suceda. O sea, la intervención va en la atención que uno tiene y en la voluntad que uno tenga, ¿no? O sea, no son máquinas que si no trabajan, las cambiaste, pones a otra y ya está. Y va también lo importante de que además de tener formación técnica y académica, el entrenador también sea cercano. Eso puede romper también patrones limitantes y crear autoconfianza y autocontrol en el deportista, ¿verdad? Hace poco tuve una formación muy interesante con Chesco Espar, que es un español que escribió un libro que se llama Jugar con el Corazón, y él es de handball, se dedica al handball y habla mucho de la mentalidad ganadora, ¿no? El libro es un libro para profes o afines al deporte para justamente potenciar este aspecto de la mentalidad. Y una de las cosas que aborda en cuanto a la mentalidad ganadora y demás es el trabajo en equipo. Yeah. Entonces, cuando vamos a hablar de equipo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal cual. Una cosa es un técnico. El técnico no tiene por qué ser amigo del... Sí, no, tal como cual. que recién dijiste, no, tiene que... Bueno, pero cuando hablamos de los deportistas en un equipo, bueno, es como que sí, tienen que ser amigos. Claro, tienes que tener cierto nivel de cercanía. Porque, ¿qué sucede? Es algo que yo siento que nos pasa con Tatiana y con muchos otros deportistas, pero principalmente con ella, que estamos en esto de combate taekwondo, que yo siento que puedo decirle lo que le tengo que decir y yo siento que ella me puede decir a mí lo que me tenga que decir. Claro, tal cual, la confianza. Entonces, eso va más allá de la confianza, porque vos podés confiar en que lo que te está diciendo está bien, pero replicar y decir algo atrás habla de lo que vos pensás, no de lo que vos confías del otro. ¿Ya? Entonces, qué importante que es eso. Yo le puedo decir de repente, profesor, para mí esto lo estás haciendo mal, y ella me puede decir, no, pero yo lo vi en tal lado y me pareció tal cosa, y bueno, y lo dialogamos. Cuando de repente, si en otros aspectos
vos podés tener un técnico que te diga, creo que tenés que hacerlo así, y vos te guardás lo que vos decís porque sentís que capaz que se enoja, que capaz que... Entonces no se lo dice el alumno, digámoslo así, Claro, ¿no? claro. Entonces no, acá es un ida y vuelta, por eso somos un equipo. Claro. Ella es líder en lo que hace, o sea, ella se motivó a hacerlo y investigó y empezó a ver a los deportistas y empezó a ver el Combat Taekwondo 001 y el 002 y ella estuvo ahí y ella en algunos aspectos estaba mucho más informada que yo, entonces yo me tengo que valer de ese conocimiento. ¿Has obtenido grandes logros académicos, por ejemplo, en congresos internacionales, en Punta del Este, una ponencia tuya fue premiada? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Cuando yo empecé a preparar, o sea, a enseñar con 18 años, digo curricularmente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, no cuando estabas Claro. en tu casa. Entrenaba a los deportistas como jugando con un videojuego, o sea... Dale, mirá, sí, a ver. pateá, dale, defendé, Claro. no, salí, no, Sí, pero sí. no, así no vas a poder, no. Entonces, y yo veo mucho eso, ¿no? Mirá, En los torneos. como en un videojuego. Claro, Sí, no, sí, pateá, tal no, cual. te dije que saliera, no saliste, y así, es como Sí, que... sí, sí. Pero claro, cuando uno empieza a tener más experiencia, entendés de que necesitas un método. Ay, vas, qué importante que es eso. Y más o menos, para que saliera bastante bien, me llevó unos 10 años crearlo. A ver. Bueno, después lo voy a desarrollar más en un libro o algo que ese es como un pendiente Mirá que qué tengo. lindo. Pero en esa vez hice un trabajo de póster porque yo había me había inscrito en un curso que tenía que ir todos los fines, o sea, un fin de semana por mes a Punta del Este a formarme como un posgrado de entrenamiento. Claro. Y la evaluación final era en formato de póster. Y hubo un congreso muy grande en Punta del Este en donde vinieron exponentes de varias partes del mundo, entre ellos Fran Dick, que trabajaba para Ferrari. Mirá. Y bueno, un montón de exponentes, estamos hablando de más de 30 exponentes. Y ellos, los exponentes, elegían una de las ponencias de los trabajos que habíamos hecho nosotros como el mejor. ¿no? Claro. Y bueno, salió el mío. Mirá. Así que fue un ¿Te gran logro. tomó por sorpresa o esperabas que podía ser que la calidad que tenía, que podía lograrlo? Y lo que pasa que me sorprendió desde el lado que a veces un trabajo de artes marciales salga a la luz frente a otros trabajos que son como más tradicionales, ¿no? Tal cual. Entonces decir, ¿cómo se dieron cuenta que era bueno? ¿No? Claro. Es como decir, bueno, se ve que realmente estaba bien armado, porque si no es como Sí, que... sí, sí, tal cual. Era difícil que alguien que no sea artista marcial, vaya que esté formado, entendiera que eso era muy correcto, pero bueno, se ve que sí, así lo fue. Está Bueno, bien. también hablando de un poco de la formación, tengo entendido que tienes una formación en potencia y fuerza, ¿verdad? Creo algo por ahí, ¿no? ¿Cuán importante es la fuerza y la potencia en el deportista también? Bueno, sí, yo ya en el año 2004 empecé con curso de fuerza y potencia con Horacio Anselmi, que es un argentino que es referente. Mirá. Es un referente en Latinoamérica, no sé si en el mundo, pero en Latinoamérica seguro, en lo que es la fuerza y la potencia y el desarrollo de fuerza y potencia en deportistas de diferentes deportes. Yo justo asistí a un curso en Argentina en donde él desarrolló para artes marciales y después asistí a muchos otros, incluso él viene a Punta del Este a hacer ponencias y dar seminarios respecto a esto. Y la fuerza y la potencia es indispensable para el desarrollo de los deportistas de los deportes acíclicos como el taekwondo. Claro. Acíclicos que no son continuos, sino que son variables, Claro. que tienen una etapa de tiempo muerto, digámoslo así, que no es como más quietud y de repente Claro. explotan en un movimiento veloz, como en el fútbol, ¿no? Y lo que se llama la pliometría, el trabajo de pliometría, es un trabajo que es indispensable para que el deportista llegue al alto nivel. Tal cual. Nosotros lo desarrollamos desde niños con juegos, Claro. para que ellos vayan desarrollándose y no les cueste llegar y ya vayan formando su parte musculoesquelética y que cuando llegue el momento no hayan lesiones. ¿Cuál es, en tu opinión, la patada individual más potente del taekwondo tradicional o deportivo? No sé si hay alguna variable también. Bueno, la patada lateral
es la patada por excelencia más, o sea, la de empuje lateral, más utilizada, porque es la que aleja más. Y como decía hoy Tatiana, que la estaba escuchando y estábamos tal cual, la patada con giro lateral es mortal, ¿no? Y sí, generalmente creo que uno de los pocos knockouts que hubo en Combat Taekwondo fue con una patada con giro lateral. Tuvieras que elegir, más allá de la patada, una combinación, ¿no?, más letal o de mayor knockout, ¿cuál sería? Bueno, eso depende mucho de la estrategia en el competidor. La táctica se trabaja. O sea, entonces hay muchas combinaciones y depende en el momento del yo le llamo, todos tenemos como un programa. Claro. O sea, como un programa instintivo. No sé, por ejemplo, jab, cross, pateo atrás. No sé, hay gente que tiene esa combinación. Otros, pateo, cross, jab. Entonces todos tienen como como combinaciones ya asignadas. Y nosotros generamos patrones de contraataque para esas combinaciones. O sea, de lo que vamos viendo, descubriendo, o para generales. Okay. Entonces, lo que se busca es la evasión y el golpe directo. O el bloqueo y el golpe directo. Sí o sí, seguro, en el contraataque es donde se tiene mayor éxito para mí en el knockout. Porque cuando vos atacás, no te preocupás por defender. ¿Velocidad o fuerza? Potencia. Potencia, ok. Mirá. ¿Pelear de visitante o de local? Es indiferente, pero... ¿Y ganar de visitante o de local? No, ganar de visitante. Mirá. ¿De dónde radica la fama del 70% patadas y 30% en el taekwondo? Que mucha gente como que dice taekwondo, sí, es patada y como que los puños son menos. ¿De dónde radica Esta no esa es fama? corta. A ver, la sintetizamos. Sintetizada. Bueno, cuando uno entrena taekwondo, entrena mucho con las manos. Mirá. Y cuando tenés defensas, tenés ataques, tenés defensa personal, tenés ataque como uno te tira un puño que se llama ataque a un paso o a 3 pasos, tenés los pumse, que son los movimientos, todo mano. Cuando vas a pelear es todo pierna. Entonces, claro, cuando uno lo ve, bueno, nosotros cambiamos el paradigma, en realidad. Porque nosotros, como bien comentaba Tatiana hace un ratito, nosotros ya hacíamos otro tipo de cosas. Y es combinar las manos con las piernas, porque a mí me gusta más. O sea, yo cuando tenía 15 años le dije a mi maestro, ¿por qué no usamos más otros golpes en el combate? ¿Por qué no entrenamos? Sí, y él me dice, no nos da el tiempo, porque tenemos un torneo, un examen, no nos da el tiempo. Entonces yo traté de cambiar con ese paradigma. ¿Y qué hacemos? Hacíamos como una especie de combate taekwondo antes, que yo le llamaba lucha libre, usábamos guantes de box, y era, tirame con las piernas, pero yo sí te puedo pegar con las manos. Entonces combinábamos defensa, bloqueo. Entonces, ¿qué pasa? No está mal ese 70-30 o 80 o 90-10, porque en el taekwondo, cuando se pasó a los Juegos Olímpicos, o sea, cuando quiso empezar a entrar a los Juegos Olímpicos, empezó a ver lo que más llamaba la atención, y a las personas les llamaba la atención ver un knockout de pierna, porque ya estaba el boxeo con el knockout de mano. Claro. Entonces empezó a tener el auge la cantidad de pateos, la fuerza en el pateo, y en ese momento nosotros perdimos un poco de el hilo, los taekwondistas. O sea, digo perdimos porque yo también en ese momento estaba compitiendo. Sos el presidente de Combat Taekwondo en Uruguay. ¿Qué implica liderar eso y cómo fue que surgió? Bueno, liderar en realidad no lo lidero solo. O sea, Combat Taekwondo es una empresa, es una compañía. A ver. Pero el Combat Taekwondo a nivel nacional yo no lo lidero. Para mí, yo lo dirijo. Okay. ¿Sos un líder más horizontal, quizás? Yo creo que los líderes tenemos que ir atrás, empujando. Mirá qué lindo eso. O sea, el líder tiene que ir atrás, empujando y ayudando a que todos los demás suban, ¿no? Y si hay una batalla, sí, tenés que ir adelante, ¿no? Claro. Y tomar el ejemplo. Pero si no, tenés que como que ir un poco más de atrás, empujando al resto. El tema es que para mí la persona que lo lidera más es Tatiana. Porque por eso ella, de entrada me parece que siempre fue el rol que más le queda a ella, que es la imagen vivida del Combat Taekwondo, o sea, la imagen de los deportistas.
El combat taekwondo son los deportistas, no los que lo dirigimos. Lo que hace combat taekwondo a nivel empresa solamente es generar el medio para que el deportista fluya. ¿Qué me podés comentar de esta imagen? Una de las técnicas más populares del taekwondo. Y de esta imagen, ¿quién es la persona que está a tu lado y qué representa tanto él como lo que vino a hacer al deporte? Ese fue un punto de quiebre en Uruguay porque ese es un curso, el primer curso que dimos para técnicos de combat taekwondo. El que está ahí conmigo es Darío Bonfante, es el vicepresidente a nivel mundial de combat taekwondo. Es el que dirige la parte de educación, él creó toda la parte técnico-deportiva, que es lo que se van a guiar todos los practicantes de combat taekwondo de ahora en más. No solo eso, sino que él es licenciado en educación física, séptimo dan de taekwondo, es octavo dan de combat taekwondo, y además él en ese momento, en ese día, me tomó el examen para sexto dan. Wow. Así que... una imagen que representa mucho. Muy significativo. Sí. No es una imagen, sino es un video, pero igual me gustó traerlo, por un comentario, sobre todo que haces en él, que ahora te voy a mostrar, que es, no es un desperdicio de tiempo la técnica, es una inversión. Hice esto en un combate, antes de un combate, y bien hecho, así como yo se los digo, y todas las clases o una vez a la semana con intensidad. Yo tengo, cuando se dan los torneos, hay una clase que es giros. Entonces en esa clase yo trabajo giro arriba y giro al medio, y lo trabajo en diferentes tipos de nivel de intensidad. No es un desperdicio de tiempo en la técnica, es una inversión. En un encuentro que hicimos de profesores de combat taekwondo, y es uno de esos intentos que tiene Tati de que yo sea más... abierto en las redes sociales y que de repente lo que tengo para darle a los alumnos también sea un conocimiento más popular. Eso en realidad es parte de lo que decíamos hoy. Muchos es el enfoque. Si vos te enfocás en que como tenés que ir a pelear, te enfocás en pegar la bolsa, vamos, lucha. Después pegás para cualquier lado, haces cualquier cosa, llegás sin saber qué es lo que vas a hacer. O sea, nosotros tenemos objetivos y estrategias. Y ellos resuelven. O sea, no es que... A mí me encanta ver en el karate, por ejemplo, que miro mucho karate porque estoy mucho en el ambiente del karate también, desde otro lugar, y me encanta ver cómo resuelven. Te das cuenta cuando un deportista es bueno resolviendo y tiene 8 años. Y decís, qué inteligencia que tiene. Entonces, ves otras... No es para comparar artes marciales, ¿no? o deporte de combate, pero ves otros torneos en donde ves que el alumno va. Ese tiene poca vida. Claro. ¿Por qué? Porque llega un momento, que esto se lo explico mucho a mis alumnos, llega un momento que el estratégico, si es paciente, empieza a ser más fuerte, empieza a ser más resistente, empieza a ser más rápido. Pero solo entrena va. Y luego, como con la estrategia, fuerza, velocidad, resistencia y esa mentalidad ganadora, empieza a hacerle frente de una manera que el otro no la puede resolver. Entonces el otro se frustra y termina dejando. Bien. No sirve, porque mientras pega, me está alimentando el trabajo del que quiere llevar. Pero digo, no es que me sirva en el sentido de que no vamos a entrenar a uno y a otro sí. Se dan los combates. Vas a combatir con personas que de repente no son tan estratégicas y ese tipo de encuentros yo los hago para compartir ese tipo de conocimiento y que todos los demás puedan tomarlo, ¿no? Saber a ver qué proyectos tenés por delante, tanto profesional o como dirigente deportivo, y sumado a eso, algún mensaje que le quieras dejar a la gente que está viendo o también a aquellos deportistas amateur que quieren llegar a la élite. Bueno, proyecciones hay muchas. Combat Taekwondo recién empieza. Ahora en este curso que hicimos generó nuevos técnicos de nivelaciones altas, o sea, nivelaciones 2 y 3, y son los que más van a estar cerca de la dirigencia y ellos van a apostar mucho al desarrollo de Combat Taekwondo. Combat Taekwondo se va a masificar. Eso. Mira qué bueno. Tenemos un plan de masificación muy fuerte que vamos a tener noticias pronto. Estamos seguros que va a suceder, sí. Y ese plan de masificación fuerte va a denotar un conjunto, un grupo de técnicos muy, muy preparados porque vamos a apostar mucho a la preparación. Y en cuanto al mensaje, en realidad antes era más relacionado a la competencia y tratar de llegar a la élite. Hoy en día estoy más abocado a la educación.
Mirá qué lindo, Entonces, qué importante. yo considero que es más importante concentrarse en aprender a hacerlo, y si está dentro de tu camino vas a llegar. O sea, Mirá, Tatiana se focalizó toda la vida en ser competidora de elite, y el éxito que tiene hoy es porque confluyó la preparación que tenía con la oportunidad que se generó. Mirá. Por eso viene el éxito. Esto no lo digo yo, lo dicen muchos pensadores que salen también en muchas redes sociales. Entonces, nosotros hoy en día, el mensaje más claro que le podría decir a las personas es: confíen en el Combat Taekwondo. Porque Mirá, el Combat mirá, Taekwondo rompe todos los esquemas.